El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La Cuaresma adquiere un sentido de madurez hoy, en nuestro itinerario. Si hemos venido insistiendo que la Cuaresma es una experiencia nueva del amor de Dios, que no tiene nada que ver con hundirnos en sentimientos de culpa o en cargos de conciencia, sino más bien en determinarnos a reconstruir nuestra vida, sabiendo que estamos apoyados, animados, fortalecidos, porque el autor de la vida nos ama infinitamente. Hoy lo descubrimos desde el mismo discurso que hace Jesús a Nicodemo. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan es el capítulo de un discurso extraordinario. Nace precisamente de la visita de Nicodemo a Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, miembro del Senado judío, del Sanedrín, de los principales de Israel. Y él, sensible a las obras, a las señales y a la enseñanza de Jesús, se acerca de noche, dice Juan. Juan es bastante, podríamos decir, teatral. Pone siempre fondos particulares, ¿no? Y en la visita de Nicodemo a Jesús pone el fondo de la oscuridad. Era de noche. Nicodemo representa a todos aquellos que quieren salir de la oscuridad, que salen precisamente de la ignorancia en la búsqueda de la luz. Y por lo tanto es el inquieto, el verdadero buscador de Dios, aquel que no se conforma con la oscuridad, aquel que quiere salir de la oscuridad hacia la luz. Y Cristo ha sido anunciado por San Juan en su prólogo como la luz que viene a iluminar las tinieblas del hombre. Entonces, aprovechando el discurso, más bien la intención de Nicodemo, aprovechando su curiosidad, porque Nicodemo va en su sensibilidad a querer tener una respuesta. Tú, Jesús de Nazaret, ¿eres o no eres el Mesías? ¿Por qué lo preguntas, Nicodemo? Porque nadie podría hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Esa sensibilidad lleva a que Jesús invite a Nicodemo a hacer un recorrido precisamente hacia la luz. No hay una respuesta inmediata, hay un largo discurso, incluso un discurso donde la figura de Nicodemo desaparece para dar evidencia a ese signo luminoso del discurso de Cristo. Y ese discurso de Cristo quiere explicarle a Nicodemo y a todos los buscadores de la luz que estamos ligados a una intención, estamos ligados a una iniciativa divina. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Dios es Padre de todos. Es el momento en que Juan habla de la universalidad del amor de Dios. No está diciendo tanto amó a sus discípulos, tanto amó a los judíos de la alianza, tanto amó a los cristianos que levantan la mano y lo aceptan como su Salvador. No,
ama a todos. El amor de Dios es un amor que no está limitado ni circunscrito a nada ni a nadie, ¿no? Ni siquiera a las religiones. Dios es Padre de todos. Y en Cristo se descubre precisamente ese amor desde un signo que hoy quiere evidenciar Juan. Aquel signo del elevarse, así como la serpiente en el desierto fue levantada por Moisés para que los mordidos por la serpiente se salvaran, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Levantarse, ¿no? Aquel que precisamente viene evidenciado delante de los demás, como un signo del extremo del amor de Dios, como un signo de las intenciones de Dios, pero también como un signo de la respuesta que el hombre puede darle a Dios. Y por lo tanto el crucificado adquiere un sentido luminoso en este discurso de Juan. Para Juan, la luz que surge del crucificado es la luz sobre la que se construye precisamente la alegría pascual, la alegría de la resurrección. Por eso aquí en nuestra parroquia hemos insistido: qué triste que caigamos en la tentación de arrancar el crucificado de las cruces para decir que creemos en un Cristo vivo. Claro, Cristo está vivo, pero la vida de Cristo, esa plenitud de vida, no es una plenitud de vida que ha venido simple y sencillamente desde un poder o desde un acto por el inmediato, ¿no? Donde el poder de Dios manifiesta a Jesús como Salvador y Señor, y lo manifiesta precisamente pleno y glorioso. No. Primero, hay un recorrido humano que está hecho para nosotros, que está hecho para nuestra esperanza, que está hecho para nuestra confianza, que está hecho para animarnos, ¿no? Un recorrido humano que nos hace entender precisamente en la naturaleza humana de Jesús de Nazaret, que nosotros, seres humanos, amados por Dios, destinados a ser hijos de Dios, al recorrer el mismo camino de Cristo, podemos alcanzar también la misma meta. Ese camino está marcado por una intención. Juan habla hoy de las buenas obras. La salvación, es verdad, es don de Dios. Nadie la conquista por sí mismo. Nadie la compra a Dios. Es verdad que el sentido retributivo de la religión, sobre todo aquella judía, y que todavía existe en el cristianismo, donde yo estoy seguro que si me porto bien, Dios me premia, y si me porto mal, Dios me condena, que si yo ofrendo, Dios me bendice, y si no ofrendo, no me bendice. Figuras retributivas que generan un límite de Dios y que al mismo tiempo no son verdad, porque no tienen que ser verdad, generan también una visión de compra de la propia salvación. Una soberbia que San Pablo quiere que bajemos. Nadie compra su salvación. El amor, la iniciativa de amar de Dios, tanto amó Dios al mundo, genera que quiera salvar al ser humano, salvarlo del poder de la muerte, salvarlo de la destrucción, para darle vida y vida en plenitud. Tanto que nos mete en el corazón el amor por la vida, que de tal manera la amamos, que el signo de la muerte o el pensamiento de la muerte no es nada agradable. Lo rechazamos, lo rechazamos. Y entonces, delante de ese amor por la vida, Dios nos responde con la salvación. Sin embargo, cuando Jesús habla de las obras, no las habla en cuanto a un intercambio que conquista la salvación, no, sino en cuanto a llevar la salvación a su plenitud. Yo, salvado en el bautismo, vivo como salvado, y mi conducta es la conducta de Cristo, y con ello yo genero alcanzar la plenitud de Cristo también. Es mi responsabilidad delante del don de Dios que he recibido. Ese don se recibe en el bautismo. Por eso las obras vienen enmarcadas en una única actitud, la actitud del amor. Juan entonces jugará con un trinomio, ¿no? El trinomio sería creer, amar para vivir, ¿no? El que cree, ama, y el que ama, vive. Creer entonces no es solo un acto de la mente, no es un acto racional, no es un acto de conocimiento, ni siquiera de adhesión por medio de signos, no. El creer para Juan implica descubrir un qué hacer, y ese qué hacer es el amor. Y el amor es el que hace que nosotros garanticemos la vida salvada que hemos recibido el día del bautismo. Por eso la figura del amor en su extremo, la de aquel que por amor entrega la vida, porque ama de verdad, es la del crucificado. Y Él nos enseña que mientras haya gente que ame,
habrá esperanza en el mundo, ¿eh? Entonces nuestro itinerario de conversión de vida tiene que ser un itinerario donde el amor viene reconstruido en nosotros, no solo en cuanto el beneficio que nos da a la vida, a la propia, para volverla otra vez a hacerla de acuerdo y conforme a nuestra identidad cristiana, sino en cuanto a lo que hacemos fuera de nuestra vida, en cuanto a aquello que testimoniamos, en cuanto a nuestro esfuerzo, que precisamente es el esfuerzo de aquellos que somos reino de Dios, hace posible que haya más paz, más justicia en el mundo. Por eso las obras son importantes. Son importantes porque, de acuerdo a Juan, es la forma de vivir pegados a Dios, de acuerdo al querer de Dios. Lo dice: todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El amar es lo que nos justifica delante de Dios, ¿eh? Y el amar tiene una extensión extraordinaria en cuanto al obrar. Por eso es admirable que esta semana el presidente de la República haya invitado a las iglesias a permanecer encerradas en la predicación de la palabra de Dios, ¿eh? Eso me recordó un discurso que venía siendo un discurso de hace unos 30, 40 años, ¿no? Los curas no tienen por qué hablar de política, tienen que encerrarse en sus iglesias y desde ahí predicar la palabra de Dios y punto. Esa es su tarea, ¿no? Esto lo vuelve a repetir el señor presidente esta semana. Menos mal fue replicado tanto de la parte católica como de la parte no católica. Cuidado, no se puede hablar así, ¿eh? Pero lo dijo, y lo dijo en el fastidio que da el anuncio de la verdad y los señalamientos de la verdad, no para fastidiarlo, sino para reorientarlo a la búsqueda precisamente del verdadero sentido político de su vida. Es un hombre de política, pero habría que ver si sabe lo que es la política. Y no hablamos de política partidista, que en este país es una payasada, una basura. Hablamos de la verdadera, sí, de la verdadera política. Es el arte del amor, el arte del bien común, el arte de pensar en el otro, de aquellos que se tiran al agua porque saben que, de acuerdo a sus posibilidades, a sus ideas, incluso a sus ideologías bien fundamentadas, pueden hacer el bien en una sociedad, pueden transformar un país, pueden hacerlo pueden dar más progreso, pueden hacerlo más bondadoso para su gente, pueden ser constructores de justicia y de paz. Esa es la verdadera política. Y si el Evangelio no nos habla de eso y precisamente se identifica con la política, entonces, ¿qué se identifica para un cristiano como un quehacer político si precisamente es cristiano para transformar también el mundo, Las obras, el amor se manifiesta en renunciar a todo aquello que me hace daño a mí, pero también le hace daño a los demás. Es mi identidad cristiana. Él se dice cristiano, su identidad tiene que ser precisamente la de estimular el testimonio cristiano en medio del quehacer político. Habría menos corruptos, habría menos mentirosos, habría menos gente que hiciera el daño, que se aprovechara de sus puestos para enriquecerse ilícitamente y con eso, como consecuencia, golpear al resto de la población. Y por eso mismo la verdad fastidia, La verdad fastidia. Es el verdadero signo del profeta cristiano, hablar con la verdad, pero no para condenar, no para insultar, no para humillar a nadie, no para fastidiar a nadie, sino para hacerlo luz. Miren, el Evangelio evidencia que la relación entre Jesús de Nazaret y los escribas y fariseos no era muy buena, ¿Con quién se topa siempre Jesús como barrera para el anuncio del reino de los cielos? Con los escribas y fariseos, los cumplidores de la religión, que pretenden que la religión siga siendo simple y sencillamente una estructura de cumplimientos de normas y de reglas, de devociones, pero que no hace nada por una realidad que tiene que ser cambiada. Y cuando Jesús presenta el reino de los cielos como precisamente ese actuar del amor que transforma, que cambia, que invita a una nueva vida, que invita a una nueva historia y que es posible construirla, ellos lo rechazan inmediatamente. Y sin embargo, el protagonista de hoy es un fariseo,
Y Jesús lo recibe con cariño. Y Jesús le revela una grandísima riqueza que vale la pena leerla en el capítulo 3 de San Juan. Y esa grandísima riqueza es la que nos identifica a nosotros como cristianos. Y es precisamente eso. El cristiano encuentra en el crucificado la decisión que tiene que tomar. Porque el crucificado interpela. Tal vez por cobardía muchos los quitan para dejar cruces desnudas, porque le tienen miedo a la interpelación del crucificado. Y entonces, con la excusa de creer en un Dios vivo, en Cristo vivo, dejan las cruces sin el crucificado. ¿Será que te interpela la figura de aquel que llegó hasta ahí porque te amó infinitamente y te invita a amar de la misma forma a ti? ¿Será que te interpela porque tal vez no estás decidido todavía a vivir la experiencia del crucificado? Y por eso es mejor quitarlo, y con la excusa religiosa de una celebración del resucitado sin cruz, te lo tienes ahí. No, el crucificado es el momento de descubrirnos delante de una interpelación. Es el momento del juzgar. O te decides o no. Hasta ahí puede llegar el amor. Hasta ahí puede llegar las buenas obras. Puede ser también motivo de persecución. Puede ser motivo también de que te la pases mal. Pero ese es el camino que hay que construir si de verdad nuestra vida tiene que transformarse para hacerse plena vida. Y desde ahí también transformar el mundo. Por eso mismo entonces, hoy, el crucificado se convierte en la figura desde la cual se irradia la luz que permite que el hombre descubra que desde la verdad del amor es posible llevar adelante la obra del bien. Y la obra del bien construye la vida, pero también construye nueva historia, nueva sociedad. No podemos encerrarla entre cuatro paredes. No podemos hacerla simplemente un conocimiento intelectual de la Sagrada Escritura y de la predicación. O se hace vida o es estéril. Y la palabra está destinada a fructificar. Y en el reino de los cielos no caben los que no fructifican. Por eso mismo, pues, estamos en la madurez de la Cuaresma. Hoy se nos interpela sobre las decisiones que hemos tomado hasta ahorita para rehacer nuestra vida conforme a la vida de Cristo. Reconstruirla. Una llamada desde el amor. No es una llamada que condena. No es una llamada que amenaza. Es una llamada amorosa. Vuelve otra vez la carga del amor con la certeza de que Dios sigue amando al mundo como lo ha amado siempre, y que en su amor infinito ha entregado al Hijo para que por medio del Hijo, dice, todos puedan creer y salvarse. Pero para salvarse, precisamente, está ligado a la actitud del Hijo. La salvación recibida por Dios encuentra su plenitud en nosotros cuando día a día nos decidimos a actuar conforme al bien. Y por eso somos hijos de la luz, por eso somos amigos de la luz, por eso nos identificamos con Cristo, que es luz. Pues bien, ¿cuál va a ser nuestro examen de conciencia en este itinerario cuaresmal a estas alturas? El bien en mí, el bien que nace de mí para los demás. Eso es, que si de verdad me he conformado con una religión desde la cual ya no me siento invitado a cambiar, porque me siento conforme con lo que cumplo y con lo que he hecho en la estructura religiosa, que la llevo perfectamente bien. O rompo esa estructura y me abro a la novedad que hoy me presenta el Evangelio. Por eso mismo entonces, delante de aquel que ha sido elevado, aquel que ha sido levantado para creer y tener vida, se nos pregunta sobre qué significa creer para tener vida. Y la respuesta es fácil. Se nos pregunta sobre el amor. Se nos pregunta sobre el bien que hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Somos invitados desde el amor a rehacer el bien en nosotros y en los demás. Desde la figura del crucificado, extremo del amor, que cumple precisamente el designio divino de restaurar las cosas, de hacerlas nuevas, venciendo el poder del pecado y de la muerte para darnos nueva vida. Pues bien, que desde el amor nos sintamos motivados a amar
Dios nos ama y no pongamos nunca en duda esa posibilidad. Ni dejemos que muchos duden del amor de Dios por culpa de aquellos que están acostumbrados a juzgar y a condenar de acuerdo a una visión bondadosa de su religión, que cumplen perfectamente, pero que no les da el derecho de señalar y juzgar a nadie, sino más bien abrirnos a ese amor que nos invita a actuar conforme a la luz. De tal manera, dice, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Vamos a confirmar nuestra fe.